Buenas tardes, mi grupo que está formado por mi persona Marjorie Durango, Diana Uriel, Dayana Sánchez y María Alejandra Muñoz, les venimos a hablar un poco sobre las vísceras abdominales. Bueno, las vísceras abdominales son los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal, protegidos por las costillas y los músculos abdominales. La mayoría de ellas pertenecen al sistema digestivo, pero también encontramos órganos del sistema urinario y reproductor. Entre las funciones que tienen las vísceras abdominales encontramos que la digestión, que son los que se encargan de descomponer los alimentos, los nutrientes que el cuerpo puede absorber. Encontramos la absorción, que estos incorporan los nutrientes al torrente sanguíneo. Encontramos la eliminación, que estos expulsan los desechos a través de las heces y la orina. Encontramos la producción de sustancias que pueden ser hormonales y de enzimas. Encontramos la defensa, que el vaso y otros órganos linfáticos ayudan a combatir las infecciones. Bueno, entre el tejido de las vísceras podemos encontrar que está el estómago, que el estómago es un órgano vital en el sistema digestivo encargado de descomponer los nutrientes, los alimentos, y su estructura interna o histología es altamente especializada por cumplir esta función. Entre las capas del estómago encontramos que este está dividido por 4 capas principales, desde la más interna a la más externa. Entre las capas del estómago encontramos la mucosa, que está dividida por el epitelio, que es el revestimiento interno formado por las células cilíndricas simples que secretan moco. Encontramos la lámina propia, que es el tejido laxo, que contiene vasos sanguíneos, linfáticos y glándulas gástricas. Bueno, entre las capas también encontramos la muscular de la mucosa, que es la capa delgada del músculo liso que forma pliegues en la mucosa, que es un tejido conectivo y denso irregular que contiene vasos sanguíneos linfáticos más grandes, así como el plexo submucoso de Meissner. Este plexo nervioso controla la secreción glandular. Bueno, entre las capas del estómago encontramos la muscular externa, que estas 3 capas del músculo liso que se dividen por la aurícula interna, la circular media y la longitudinal externa, que estas son capas responsables de los movimientos peristálicos que mezclan los alimentos con los jugos gástricos. Entre estas capas se encuentran el plexo miéntrico, que controla la movilidad gástrica. Bueno, entre las capas del estómago también encontramos la serosa, que es una capa externa del tejido conectivo laxo cubierto por el mesotelio, que conecta el estómago a otras estructuras abdominales. Bueno, en el estómago también encontramos las glándulas gástricas, que las glándulas gástricas son tejidos estructuras tubulares ubicadas en la lámina propia de la mucosa, que producen el jugo gástrico, una mezcla de ácido clorhídrico, enzimas y moco. Existen diferentes tipos de células glandulares, como en esta encontramos las células mucosas del cuello, que secretan moco. Encontramos las células parietales, que producen ácido clorhídrico y factor intrinseco, que son necesarios para la absorción de vitamina B12. Encontramos las células principales, que estas secretan pepsinógeno, precursor de la pepsina, una enzima proteólica. Encontramos las células enteroendocrinas, que estas producen hormonas con gastrina y somatostatina, que regulan la función gástrica. Bueno, entre las funciones de la histología gástrica encontramos que la histología del estómago está diseñada para la secreción del jugo gástrico, la protección de la mucosa, la absorción de sustancias limitadas y la mezcla y propulsión de los alimentos, ya que estas se encargan de descomponer los alimentos mediante la acción del ácido clorhídrico y las enzimas. Bueno, que su moco es el que protege el epitelio de la acción del ácido y las enzimas, que el estómago absorbe pequeñas cantidades de agua, alcohol y algunos fármacos, que la mezcla y propulsión de los alimentos ayuda a que los movimientos peristálticos mezclen los alimentos con el jugo gástrico y impulsan hacia el intestino delgado. Bueno, ahora les venimos a hablar sobre el intestino delgado, que es un tejido de las vísceras. Bueno, el intestino delgado está dividido por el duendo, el llenum y el ileón, que esto presenta una estructura histológica altamente especializada que le permite cumplir su función de manera eficiente. Entre sus capas encontramos que algunos, al igual que otros órganos del tubo digestivo, el intestino delgado está compuesto por 4 capas principales. Entre ellas encontramos la mucosa, que es la capa más interna y está en contacto directo con el contenido intestinal. Encontramos también, también encontramos la submucosa, que es una capa del tejido conectivo denso que contiene vasos sanguíneos linfáticos, y el plexo submucoso, que controla la secreción glandular. También encontraremos la muscular, que es una capa compuesta por 2 capas del músculo liso y que viene siendo una circular interna y otra longitudinal externa. Estas capas son responsables de los movimientos peristálicos que propulsan el contenido intestinal.
También encontramos la serosa, que es una capa externa del tejido conectivo que recubre el intestino delgado y lo fija a las estructuras adyacentes. Bueno, entre las características especiales del intestino delgado encontramos los pliegues circulares, que son grandes pliegues de la mucosa y su mucosa que aumenta la superficie de absorción. Y encontramos también las placas de Peyer, que son las acumulaciones del tejido linfático en la lámina propia del ileón, que forma parte del sistema inmunológico asociado al intestino. Bueno, entre las funciones del intestino delgado podemos encontrar su digestión, absorción y secreción, que en la digestión las enzimas producidas por el intestino delgado y branquias descomponen los nutrientes en moléculas pequeñas. En la absorción, que los nutrientes son absorbidos a través de las vellosidades y microvellosidades que pasan por la sangre y la linfa. En la secreción, que está el intestino delgado secreta moco y hormonas que regulan la digestión. Bueno, a continuación, mi compañera Diana les hablará un poco sobre el intestino grueso. El intestino grueso, a diferencia del delgado, está especializado en la absorción de agua y electrolitos, así como en la formación y almacenamiento de las heces. Su estructura histológica, aunque comparten algunas características con el intestino delgado, presentan diferentes distintivas capas histológicas. Al igual que el resto del tubo digestivo, el intestino grueso está compuesto por 4 capas principales. Primero, mucosa. Epitelio, simple cilindro con abundantes células calciformes. Estas células secretan moco, el cual facilita el transporte de las heces y protege la mucosa. Lámina propia, contiene tejidos conectivos laxos, vasos sanguíneos, linfáticos y nódulos linfáticos. Muscular de la mucosa, una fina capa de músculo liso que separa la mucosa de la submucosa. Segundo, submucosa, tejido conectivo denso y regular con los vasos sanguíneos y linfáticos de mayor calibre. Puede contener nódulos linfáticos solitarios. Tercero, muscular externa, compuesta por 2 capas de músculo liso. Circular interna, células dispuestas en forma circular alrededor del intestino, y longitudinal externa, células dispuestas en 3 bandas longitudinales llamadas tenias del colon. Cuarto, serosa. Tejido conectivo laxo cubierto por mesotelio. Características distintivas: ausencia de vellosidades. A diferencia del intestino delgado, el intestino grueso carece de vellosidades en su superficie. Presencia de cripta de Lieberkühn profundas. Estas células tubulares se extienden a través de toda la mucosa y contienen principalmente células calciformes. Tenias del colon, bandas de músculo liso longitudinal que forman 3 cintillas a lo largo del colon. Funciones: absorción de agua y electrolitos. Las células epiteliales del intestino grueso absorben activamente agua y electrolitos del quivo, transformándolo en heces sólidas. Fermentación. Las bacterias de la flora intestinal fermentan los residuos no digeridos produciendo gases y ácidos grasos de cadena corta. Formación y almacenamiento de heces. El intestino grueso concentra y almacena las heces hasta su expulsión. Hígado. El hígado y la glándula más grande del cuerpo presentan una organización histológica única que le permiten cumplir con sus múltiples funciones. Unidad estructural: el lobulillo hepático. El lobulillo hepático es la unidad estructural base del hígado, tiene forma hexagonal y está compuesta principalmente por hepatocitos. Son las células paraquimatosas del hígado, responsables de la mayor de sus funciones metabólicas. Se organizan en láminas o condones que irradian desde una vena central hacia la periférica del lobulillo. Sinusoides y hepáticas son capilares sanguíneos especializados que se encuentran entre los cordones de hepatocitos. Reciben sangre de la vena porta y de la arteria hepática, permitiendo el intercambio de sustancias entre la sangre y los hepatocitos. Espacios porta se localizan en los vértices de los lobulillos hepáticos y contienen ramas de la vena porta, arteria hepática, conductos biliares y vasos sanguíneos. A continuación, mi compañera Dayana les hablará sobre su organización. Organización funcional. El hígado se organiza en lobulillos hepáticos para optimizar el flujo sanguíneo y facilitar el intercambio de sustancias. La sangre rica en nutrientes y productos de la digestión llegan al hígado a través de la vena porta, mientras que la sangre oxigenada llega por la arteria hepática. Ambas se mezclan en las sinusoides hepáticas y fluyen hacia la vena central. Tenemos las células no parenquimatosas. Además de los hepatocitos, el hígado contiene otras células importantes, como lo son las células de Kupffer. Son macrófagos especializados que recubren las sinusoides hepáticas y participan en la eliminación de partículas extrañas y células envejecidas. También están las células estrelladas hepáticas, que son las que almacenan vitamina A y desempeñan un papel importante en la fibrosis hepática. ¿Cuáles son las funciones del hígado? La histología del hígado está estrechamente relacionada con sus múltiples funciones, que son el metabolismo, que es el procesamiento de nutrientes, síntesis de proteínas, glucogénesis y formación de urea. También tenemos la desintoxicación, que es la eliminación de sustancias tóxicas y fármacos. Tenemos la secreción de la bilis, que es esencial para la digestión de grasa. Y tenemos el almacenamiento, que es el glucógeno y vitaminas y hierro. Tenemos la vesícula biliar. La vesícula biliar es un pequeño saco en forma de pera ubicado debajo del hígado. Está especializada en almacenar y concentrar la bilis producida por el hígado. Su pared, como la de muchos órganos huecos, se compone de 3 capas principales, que son la mucosa, la fibra muscular y la adventicia o serosa.
La mucosa está dividida en dos, epitelio y lámina propia. El epitelio, la capa más interna, está formada por un epitelio cilíndrico simple. Las células de este epitelio presentan macrovellosidades cortas y abundantes mitocondrias, lo que refleja su función de absorción de agua y electrolitos para concentrar la bilis. Y tenemos la lámina propia, que está debajo del epitelio. Se encuentra una lámina propia de tejido conectivo laxo, rica en fibras elásticas y vasos sanguíneos. Esta capa también contiene glándulas mucosas tuboalveolares que secretan moco para lubricar la luz de la vesícula. Tenemos las fibras musculares, que son la capa muscular de la vesícula biliar. Está compuesta por fibras musculares lisas, dispuestas en tres capas, que son longitudinal interna, circular media y oblicua externa. Esta disposición permite una concentración coordinada que expulsa la bilis hacia el duodeno. Y tenemos la adventicia o serosa. La adventicia, la mayor parte de la vesícula biliar, está recubierta por una capa de tejido conectivo laxo, que es la adventicia, la que fija el hígado. Tenemos la serosa, que es en la superficie. La vesícula está cubierta por peritoneo, una membrana serosa que la lubrica y permite su movimiento. Tenemos las características distintivas de la mucosa, que son los pliegues y la absorción. Los pliegues, la mucosa de la vesícula biliar forma numerosos pliegues que se proyectan hacia la luz, aumentando la superficie de absorción. Estos pliegues son más prominentes cuando la vesícula está vacía. Y la absorción, el epitelio de la vesícula biliar absorbe activamente agua y electrolitos de la bilis, lo que concentra hasta 5 veces. Tenemos la función biliar. La principal función de la vesícula es almacenar y concentrar la bilis. La bilis es esencial para la digestión de las grasas, ya que emulsiona grandes gotas de grasa en partículas más pequeñas, facilitando su digestión por las enzimas lipasas. Tenemos el páncreas. El páncreas es un órgano fascinante con una doble función exocrina y endocrina. Su histología, es decir, el estudio de sus tejidos, nos revela la complejidad y la importancia de este órgano en nuestro cuerpo. Tenemos la función exocrina. La mayor parte del páncreas está dedicada a su función exocrina. Produce enzimas digestivas esenciales para descomponer los alimentos en nutrientes que nuestro cuerpo puede absorber. Tenemos los acinos pancreáticos, son las unidades funcionales básicas de la porción exocrina. Estas estructuras en forma de racimo están compuestas por células acinares que sintetizan y secretan las enzimas digestivas. Tenemos los conductos pancreáticos que transportan las enzimas desde los acinos hasta el duodeno, que es la primera parte del intestino. Ahora tenemos la función endocrina. Dispersos entre los acinos pancreáticos se encuentran los islotes de Langenstein. Estos cúmulos celulares son responsables de las funciones endocrinas del páncreas, produciendo hormonas que regulan el metabolismo de la glucosa. Tenemos las células beta, que son las que producen insulina, la hormona que ayuda a las células a absorber la glucosa en Células alfa producen glucagón, una hormona que eleva los niveles de glucosa en sangre. Tenemos otras células que producen hormonas como la somatostatina y el polipéptido pancreático. Por otro lado, tenemos la histología general, que el páncreas está rodeado por una cápsula de tejido conectivo que se extiende hacia el interior del órgano formando tabiques que lo dividen en lóbulos, los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios que se encuentran en los tabiques. Patologías relacionadas. Algunas de las alteraciones en la histología del páncreas pueden dar lugar a diversas enfermedades como pancreatitis, que es la inflamación del páncreas que puede ser aguda o crónica. Diabetes mellitus, enfermedad crónica caracterizada por los niveles elevados de glucosa en sangre debido a una deficiencia de insulina o resistencia a la misma. Cáncer de páncreas, tumor maligno que se origina en las células del páncreas. Por otro lado tenemos el vaso, que el vaso es un órgano linfático, desempeña un papel crucial en nuestro sistema inmunológico y en la filtración de la sangre. Su estructura interna o histológica es bastante compleja y se caracteriza por dos componentes principales, la pulpa roja y la pulpa blanca. Tenemos que la pulpa roja constituye la mayor parte del parenquima esplénico y es responsable de la filtración de la sangre. Está compuesta por cordones esplénicos de Billroth, senos venosos, y tenemos por otro lado la pulpa blanca, que es el componente linfoide del vaso y está involucrada en la respuesta inmunitaria. Se organiza alrededor de las arterias central y consta de arteria central y nódulos linfáticos. Algunas funciones relacionadas con su histología. La estructura histológica del vaso permite que este órgano realice diversas funciones, incluyendo la filtración de la sangre. Los macrófagos de la pulpa roja eliminan células sanguíneas envejecidas, dañadas o recubiertas de anticuerpos. Respuesta inmunitaria. Los linfocitos de la pulpa blanca reconocen y responden a antígenos presentes en la sangre. Hematopoiesis fetal. Durante la vida fetal, el vaso participa en la producción de células sanguíneas. Muchas gracias.